Bueno, vamos a estudiar aquí en Majonora. Tu casa en Israel. Tu casa en Israel. Vamos a estudiar de todo. ¿Está bien? Para Yata Yabúa, filosofía judía, actualidad y humor. ¿Está bien? Vamos. Empiezo por el humor. De menos a más, espero, no sé. Voy al primer chiste. Chistes malísimos, ya saben, pero la idea es esa, que nos reímos de lo malo que son. ¿Sabe usted inglés? Claro. ¿Cómo se dice puerta? Door. Y el que las vende, pues, vende door. No. Está bueno. Bueno, esto es más sofisticado. Cariño, cuando hablas, eres como una ciudad de Estados Unidos. Los Ángeles, no, Kansas. ¿Cómo me arruina el chiste? ¿Cómo me arruina el chiste antes? No se arruina el chiste. Es bueno, ¿no? Los Ángeles, pensó que era un ángel. No, Kansas. Kansas. ¿Entendieron? Y el original de hoy, a ver qué le parece. Dice así. El avión se llama. Están todos los pasajeros de la sala de embarque esperando la salida de vuelo cuando de repente llega el copiloto, impecablemente uniformado, con anteojos oscuros, un bastón blanco y tanteando el camino. El piloto. La empleada de la compañía aclara que si bien es ciego, es el mejor copiloto que tiene la empresa. Bueno, está bien. Al poco rato llega el piloto, con un uniforme impecable, anteojos oscuros, un bastón blanco, asistido por dos azafatas. La encargada de la sala aclara que también el piloto es ciego, pero que es el mejor piloto que tiene la compañía. Y que junto con el copiloto hace la dupla más experimentada. Bueno, o sea, están todos. Con todos a bordo, el avión comienza a carretear, tomando cada vez más velocidad. Y con los pasajeros medio aterrorizados. El avión sigue tomando velocidad. No despega. No despega. Continúa la carrera y sigue en tierra. Cada vez al final de la pista está más cerca y en una explosión de histeria general los pasajeros comienzan a gritar como poseídos, ¿no? ¡Ah! Porque piensan que se van a estrellar. Más que vieron a los dos ciegos. En ese momento el avión milagrosamente toma altura. Entonces el piloto le dice al copiloto: el día que los pasajeros no griten, nos hacemos ta. No sé. No. El día que los pasajeros nos griten. No entendieron el chiste. Claro, se despegaban cuando... ¡Ah! Menos mal que gritan los pasajeros. No voy a decir la palabra porque la palabra no era una palabra. Nos hacemos... anicos. ¿Está bien? No entendieron. No, para hacer... Nos hacemos... nos estrellamos. Está bien, no importa. No hay que explicar tanto el chiste. Pensé que era gracioso. Yo me maté de la risa, no me gusta. Está bien. ¿Viste? Bueno, vamos a estudiar ahora. Tiene que ver primero actualidad. Ulay el chiste porque pero no se dice esa palabra. ¿Está bien? Bueno, vamos a... Hicimos rayitos a foto del chiste, no había tanta explicación, era que se iban a estrechar, que estaba el ciego y el... Le sacamos hasta, no sé, hasta los mefarshim del Talmud. No. Acá te diste, es bueno. Se lo mandé, después ahí habla de Argentina y no sé, lo compara con la situación de Argentina y si despegamos o no despegamos y que, bueno, pero no importa. Ahí está, lo tienen en el grupo el chiste. Sáquenle la palabra esa que no está bien. Bueno, con respecto a actualidad, todos saben lo que pasó, se encontraron en Estados Unidos, ¿no? Presidente Trump y Benjamin Netanyahu. Es algo histórico, estamos viviendo algo histórico. De verdad que es histórico. Y quiero hacer una comparación, el artículo de Rabbi Yosef Bitton, con la... Si vamos a ver, también como cuando se construye el segundo templo. Van a ver, ¿está bien? Bueno, ¿tiene el artículo? Comenzamos a leer. El final que pudo ser, dice así. Le puso el artículo, el título le puso Donald Trump, un presidente con dimensiones bíblicas. Está. Un presidente con dimensiones bíblicas. Van a ver la comparación y es muy interesante, sabiendo el Tanaj, ¿no? Manejando la Biblia, el Tanaj. El pueblo judío pasaba por una de sus peores crisis.
Jerusalén había sido destruida décadas atrás. Estamos después de la destrucción del primer templo. En el año 586, antes de la era común, destrucción del primer templo. Los refugiados judíos, ¿a dónde se fueron? ¿A dónde los llevaron? A Babel. ¿Quién destruyó Judea? ¿Está bien? Israel, Babel. Entonces van a vivir todos a Babilonia. Muy bien. Es el primer exilio, digamos. Se estaban asimilando a un ritmo galopante. Asimilación. Se casaban con otros refugiados, ya no hablaban en hebreo y habían empezado a practicar ritos paganos. ¿Está bien? O sea, están muy asimilados. La tierra de Israel casi no tenía judíos. Los babilonios habían enviado allí a hombres y mujeres paganos y los babilonios mandaban ahí gente que no eran judía, de varios pueblos conquistados, sin una identidad definida, para trabajar la tierra y así evitar su desertificación, porque si no hay nadie en Israel, no, les interesa a Babel que se mantenga la tierra de Israel, que haya gente, y después es un tema político, militar y económico, ¿no? Para Babel. Este nuevo grupo étnico, y de ahí vienen los famosos samaritanos. Si no conocen el tema de los samaritanos, ¿qué son los samaritanos? ¿Son judíos o no son judíos? ¿Quiénes son los samaritanos? Que ahora eran nativos en Israel. ¿De dónde vienen los samaritanos? De esa gente idólatra, que habían traído de otros pueblos a vivir a Israel. ¿Entendieron? Ahora va a explicarlo. Estaban muy cómodos en la Tierra Santa. Los babilonios no tenían ninguna intención de que los judíos, de autorizar a los judíos a regresar. Parecía que la profecía de Irmiau había hecho una profecía. Después de la destrucción del templo, ¿qué iba a pasar? ¿Se acuerdan de la profecía de Irmiau? Dice, no van a volver porque tienen que... A Israel merecía castigo. Vuelven en 70 años. ¿Está bien? Irmiau profetiza, ¿eh? Increíble, ¿no? Irmiau te profetiza. En 70 años... Primero es interesante porque Irmiau dice, no van a volver. Y Irmiau no puede ir en contra de una misvá de la Torá. La misvá de la Torá dice que tenemos que vivir en Israel. La respuesta es que un profeta tiene poder para anular una misvá temporalmente. Pero eso es un tema filosófico interesante. O sea, Dios se le puede revelar a un profeta y decirle, esta misvá queda en stand-by. Y si el profeta lo dice, tenemos obligación de obedecerlo. Anular una misvá temporalmente. Acá, ¿cuál sería la misvá temporal? La misvá, el Sanedrín, muy bien. Que tiene poder son un Naví y el Sanedrín. Interesante, ¿no? O sea, por decir, las misvás son eternas. ¿Cómo se puede anular una misvá? ¿Se puede anular una misvá con la autorización de Akadosh Baruj Hu? Sí, esa es una posibilidad. Que Dios diga, en este momento histórico tenemos que frenar esta misvá por H o por B. Dios sabe por qué. ¿Está bien? Y eso no contradice que la Torah es eterna. Eterna es para siempre. ¿Está bien? Bueno. Entonces Irmiau dijo, en 70 años volvemos. Pero de repente se están todos asimilando y parece que no se va a cumplir. Irmiau dijo que vamos a volver y parece que no se cumple. Que habían autorizado... parecía que las profecías de Irmiau, Jeremías, que había anticipado que Dios haría regresar a su pueblo, no se iban a cumplir. La total integración del pueblo judío a la sociedad de Babilonia era solo una cuestión de tiempo. El final del pueblo judío era inminente. ¿Está bien? Entonces por ahora estamos en el tema de Koresh, ¿no? Ayer, si quieren un día vemos, salió un montón de códigos re interesantes de la Torá, ¿no? De Donald Trump y todas las cosas que iban a pasar estos años. ¿Vieron los códigos de la Torá que aparece todo? Muy bien. Ahora también te apareció esto, de la Junta con Netanyahu, con Trump, un montón de palabritas todas combinadas de lo que sucedió. Como que está todo en la Torá, eso es lo que siempre queremos mostrar en códigos de la Torá, ¿no? Bueno. El corazón de los reyes según Coelet. Hay un pasuk famoso que dice que el corazón de los grandes reyes está en manos de Hashem. Interesante, ¿no? ¿Conoces ese pasuk? Es interesante porque dice, el corazón de los reyes está en manos de Hashem. Es interesante porque normalmente el libre albedrío. Si está el corazón en manos de Hashem, ¿dónde está el libre albedrío? ¿Entienden la pregunta? Bueno. Y entonces ocurrió un milagro en la época del primer templo y segundo. No fue un evento sobrenatural como la apertura del Mar Rojo. Un milagro, pero no sobrenatural. Fue un evento histórico-militar. ¿Qué pasó? Algo que históricamente se consideraría normal. ¿Vieron cómo el Rab escribe, no? Históricamente podría decir, es normal. Pero en verdad, si vos lo ves bien, es un milagro. En el año 538, los persas vencieron a los babilonios y se hicieron de su imperio. Entonces ahora domina Parás, Persia. Surgió un nuevo emperador. Se llamaba Koresh o Ciro, conocido en la historia. Al principio los judíos no sabían cuál iba a ser la política de Koresh con el tema judío.
Pero la incertidumbre no duró mucho tiempo para relatar lo que ocurrió, algo totalmente inesperado. De repente pasa algo que, ven, a veces no sabemos de dónde va a venir la salvación, ¿no? Y de repente hay una vuelta, y decís, wow, y de repente la historia se da vuelta. Voy a copiar a continuación lo que dice el Tanaj, literalmente, en sus 2 últimos renglones. Interesante, ¿eh? Porque interesante, es el final del Tanaj. No, habría que traer el Tanaj. Déjeme ver. ¿Ya cuántos libros tiene el Tanaj? ¿Cuántos libros son el Tanaj? ¿Cuántos libros sagrados hay en Am Israel? 24. Kaf Dalet Sefarim. Son los libros. ¿Está bien? Está bien. Esto sería el Tanaj. ¿Está bien? Tanaj. Vamos al Tanaj. Y el último libro. ¿Está bien? Esra y Nehemías. ¿Cómo termina cómo termina el Tanaj? También con la construcción, cuando van a dedicarse a la construcción del segundo. Y ahí no hay más profecías. Muy bien. Esra y Nehemías se llama el libro. ¿Está bien? Los últimos 2 pesukim. Está bien. Bueno, vamos a leerlo de adentro, después lo buscamos acá. Leo. En el primer año de Ciro, rey de Persia, en el tiempo que debía cumplirse la promesa divina que había profetizado Irmiau, ¿ven? Se tiene que cumplir lo que Irmiau dijo. Hashem despertó, inspiró, dice el Rab entre paréntesis, pero despertó, el espíritu de Koresh, ¿ven? De repente como que Dios se mete en la intención del rey, que en este caso sea Koresh, rey de Persia. Y Koresh proclamó esta declaración que también registró en su documento que decía así. Así dice Koresh, rey de Persia. Miren, interesante. Creo que Koresh, presta atención, creo que Koresh en el Tanaj le pone la palabra Mashiach. Interesante. Uy, ¿cómo Mashiach? ¿Qué? ¿Koresh es del Mashiach? No. Mashiach es ungido o elegido para, ¿entienden? El máximo Mashiach es el que esperamos. Pero la palabra Mashiach en el Tanaj se utiliza un montón de veces. Y está bien, puede ser un Cohen a Mashiach. ¿Qué es Cohen a Mashiach? Que le ponían el aceite y dijeron es el Cohen Gadol. ¿Entendieron que la palabra Mashiach es ungido? Bueno, pero es interesante que normalmente esa palabra se utiliza para Yudim nada más, ¿no? Koresh no es Yudí. Y lo llamaron el Mashiach. Wow, ¿qué pasó? ¿Por qué la Torah lo llama así? Está claro porque Koresh está haciendo algo grande para Israel. ¿Entienden? Y miren lo que dice Koresh. Hashem, el nombre propio de Dios, Dios de los cielos, me ha entregado todos los reinos de la tierra. Habían conquistado todos. O sea, ¿dónde vimos que el imperio de Parás creo que el más grande históricamente? No sé si más que Alejandro Magno. Creo. En Purim, en Megilat Esther, que manejaban 127. ¿Se acuerdan? El primer pasuk de la Megilá. Está. Y también me ha asignado a mí, miren lo que dice él, para construir para él un santuario en Jerusalén. Koresh viene y dice, Hashem me eligió para construir el Bet HaMikdash, que está en Israel. Por lo tanto, declaro que cualquiera que pertenezca a su pueblo, ¿al pueblo de quién? De Hashem. Yo quiero que vayan pensando si hay cosas que están pasando hoy en día, o que tienen que ver con la decisión de políticas que se están tomando. En una relación parece bastante buena, pero entre Estados Unidos e Israel. ¿Está bien? Por lo tanto, declaro que cualquiera que pertenezca a su pueblo, que Hashem esté con él y que vuelva de regreso a Israel. Se estaban perdiendo todo, ¿no? Venía la perdición, parecía que no podía. De repente Koresh decide, vamos a construir el Bet HaMikdash de los Yudim. ¿Está bien? Y todos los judíos que vuelvan a Israel. ¿Eso salvó o no salvó a Israel? ¿Entienden lo que quiero decir? Es como que de repente se está perdiendo todo y de repente Dios se mete, ¿no? Como que y hay algo, una decisión divina, a Israel se salva. Y se salva. ¿Qué hizo Koresh? Koresh, en primer lugar, reconoció... Ahora vamos a las conclusiones. ¿Qué hizo Koresh? Reconoció a Israel como un pueblo. Acuérdense los puntos, ¿eh? Reconoció a Israel como un pueblo. Una nación en el exilio que tiene un referente geográfico e histórico. Es una nación que vive en otro lado, pero su lugar verdadero, ¿cuál es? Israel. Estábamos viviendo entre los Goim. Piensen antes del Holocausto. O lo que pasó último, ¿no? ¿Qué pasó en la historia? Nadie nos reconocía. No teníamos un Estado de Israel, ¿no? Y estábamos perdidos y vino el Holocausto, ¿no? Muy bien. Hasta que, de menos más, en la ONU reconocen que tenemos un lugar donde... Bueno, ¿entienden el parecido? No reconocen que... Viene Koresh y dice, reconoce que Israel es un pueblo
que está en el exilio, que tiene su lugar verdadero, que es la tierra de Israel. Ah, sí, reconoce a Hashem, también es grandioso. Algo que los muchos judíos ya habían comenzado a olvidar. Cores reconoció que los judíos de Babilonia tenían un derecho histórico a Israel que superaba el derecho de los samaritanos. ¿No hacen una comparación? ¿Con quién? Palestinos. ¿Quién está? No, los palestinos. ¿Qué palestinos? ¿Qué palestinos? Es un invento chino, los palestinos. Invento chino es una expresión argentina. Un invento. Una debe ser porque los chinos inventan todo. No existe el pueblo palestino. No existe un pueblo que tenga origen. Que bien. No, es un rejuntado. El pueblo son rejuntados de árabes que vivieron de muchos lugares y pisaron y estuvieron y empezaron a vivir en Israel. Y de repente se creó el concepto el pueblo palestino. No, esto no, es falso. ¿Está bien? Bueno, sigo. Pero acá, ¿cuál era el ejemplo? Los samaritanos, ¿entienden? Decían, los samaritanos, o sea, dice, no, en verdad los samaritanos no son ningún pueblo, ¿quién eran los samaritanos? Gente que habían mandado a vivir a Israel. Que había parecido. Koresh no solo reconoció la tierra de Israel o Yehuda, sino que explícitamente mencionó a Jerusalén. Otra cosa, reconoce Israel, ¿y qué más reconoce? Jerusalén. Esto también es muy actual, ¿no? Capital, Jerusalén, no Jerusalén. Como la capital del pueblo judío. El lugar donde se reconstruiría el Bet HaMikdash, y ahí se va a construir el templo. Koresh no solamente proclamó e hizo redactar un documento expresando su voluntad de reconstruir Jerusalén, no solamente declaró y escribió un documento, sus aldeas y murallas para que los judíos pudieran vivir allí en paz, protegidos de sus enemigos. ¿Qué más hizo además de declarar el documento? Koresh también se ocupó de financiar. Si escucharon todo lo que pasó ayer o anteayer, se ocupó de financiar este proyecto. Hizo derivar fondos de la próspera comunidad judía, persa, también, Yudim de Persia, ¿para qué? Para este propósito. Bueno, pero desde los Yudim, él puso plata y aportó fondos del mismo tesoro real. O sea, como estaban los Yudim que también pusieron para que esto se dé, y también es él. Koresh envió guardias persas a acompañar a los judíos que emigraron a Israel, guardias, para protegerlos en los peligrosos caminos, y proveyó a los judíos que viajarían a Jerusalén de víveres, maderas y otros elementos de construcción. En otra palabra, ¿cómo se lo ve a Koresh? ¿Bien o no? Bien. Muy bien, es pro Israel, bien. Un rey no yudí que fue... Hay hasta teorías de que era descendiente de... No, esa no, ahí me confundo. Bueno, hay que ver, no. Hay con Esther. Hay teorías de que es de descendiente de Esther, porque Esther se había casado con Ahasverosh, ¿se acuerdan? Está bien, bueno, habría que ver. Koresh superó las expectativas de todos los judíos cuando hizo esto. El rey babilonio, Nabucodonosor, que había destruido el gran templo de Jerusalén, se había llevado a Babilonia todos los artefactos del templo, los utensilios y objetos sagrados hechos de oro y plata, para su tesoro real. Miren lo que hizo Koresh. Koresh, en un acto sin precedentes, restituyó todos esos utensilios a los judíos y los envió de regreso. Envió todos los kelim del Bet HaMikdash para el segundo Bet HaMikdash a Jerusalén para que sean utilizados en el nuevo Bet HaMikdash. Todo perfecto, ¿no? Yo hubiese dicho, ya está, se viene el Mashiach. Ya está, se venía todo, no, si se construye el templo, era como el Mashiach, el segundo templo. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué digo que por qué no fue al final, no? La mayoría de los judíos volvieron a Israel. Lamentablemente no. Por ejemplo, uno de los puntos, dijimos en el Mashiach, es que todos tienen que volver. Es interesante resaltar que el rey Koresh, acá, según esto, no era judío. Está bien, es verdad, eso que dije que era descendiente, no hay ninguna prueba. Lo más lógico es que no era judío. Era un rey, digamos, secular. ¿Entendieron? Era un rey, digamos, porque ya, ¿qué hablas tan bien de Koresh, Nathan? ¿Para el Tanaj está hablando de Koresh? Sí. ¿Qué es? ¿Es súper religioso? No, un rey secular, con su propia religión. ¿Está claro el paralelo que quiere hacer el Rab? Pero como lo dice claramente el Tanaj, Hashem, Dios, despertó su espíritu y lo inspiró a ayudar a su pueblo a regresar a su tierra, recuperarla y defenderla. El profeta Yeshayahu también se refirió a Koresh. Yeshayahu, a ver qué dice Yeshayahu, en los capítulos 44 y 45 de su libro. Yeshayahu describe a Koresh como el rey que Dios había coronado
Miren cómo lo describe Yeshayahu. El rey que Dios coronó para ayudar a su pueblo a volver a su tierra Israel. Interesante. Tenemos un acontecimiento súper histórico de una persona goy, nada que ver, pero vos ves que Dios maneja las cosas, ¿está bien? Y lo hace para su pueblo, para Israel. ¿Está bien hasta acá? Ahora viene el paralelo que quiere hacer con, ¿cómo puso el título? Donald Trump, un presidente, me olvidé que dije, bíblicas, me olvidé la palabrita, esto no importa, ¿está bien? Me dice así. ¿Qué hizo el presidente Donald Trump por Israel y por los judíos desde que asumió su mandato? ¿Entiende lo que va a hacer ahora, Raf? Ahora de nuevo, conocé la personalidad de Trump, no me importa, ¿entiendes? Ahora no estoy en eso. Ahora estoy hablando de Donald Trump como presidente, a nivel lo que está haciendo en el mundo. ¿Está bien? No sé Donald Trump persona, ¿entendieron? O sea, yo no sé el rey Core como persona, ¿está bien? Pero como rey, miren lo que hizo. Reconoció por una ley del Congreso americano, primera, punto que hizo. ¿Se acuerdan que dijo, apenas yo subo, y Jerusalén es la capital de Israel? ¿Lo cumplió o no lo cumplió? Sí. Lo cumplió. Y hubo una revolución. No, en el mundo los que no quieren porque es antisemitismo, ¿no? Pero a Jerusalén como la capital indivisible de Israel hizo un hecho para marcarlo. Trasladó allí su embajada. Perfecto. Muy bien. Y Jerusalén es la capital de Israel. Bien, lo aceptó. ¿Vieron como Koresh que aceptó que no hay que volver a Jerusalén? Bien. Canceló el acuerdo nuclear que Obama había firmado con Irán y que era sumamente peligroso para Israel. Nosotros, ¿de qué nos quejamos siempre? Y siempre decimos que intervengan. Irán es el más peligroso para Israel a nivel nuclear, ¿no? Bomba nuclear es Irán. Y no puede decir, y Obama ya hace un par. Entonces viene Donald Trump, ¡tac! Lo anula. Bien. ¿Es pro o no es pro? Para Israel. Muy bien. Impuso duras sanciones al gobierno iraní para evitar que éste obtenga o desarrolle armamento nuclear y para evitar su agresiva expansión en el Medio Oriente. ¿Está bien? Que no siga armándose nuclearmente y que no se expanda. El Estado de Israel considera el régimen iraní como la mayor amenaza para su existencia, para nuestra existencia. Muy bien. Tercer punto. Cuarto. Reconoció la soberanía de Israel sobre el Golán. El Golán. Siempre estaba en disputa acá, que lo agarraba después de la guerra del 67. Golán es de Israel. Bien. Muy bien. Reconoció la legalidad de las ciudades y los poblados judíos en Judea y Samaria. La zona de los Yishubim, Yehudá y Shomrón. Lo reconoció. Y ahora va más, ¿no? En lo que quieren hacer en este edicto, que vamos a ver qué va a pasar. Ordenó la cancelación de la ayuda económica. Siempre le mandaban millones y millones a la autoridad palestina. ¿Qué hacían con esos millones? Se lo daban al pueblo y desarrollan un pueblo más culto, con armas. Nada, se lo roban de ellos, se lo roban. Y lo utilizan para armamento, para hacer atentados. Entonces dice, ¿para qué estamos ayudando a la autoridad palestina? ¿Para qué la estoy ayudando? Yo quiero que progresen, no progresan. Ordenó la cancelación de la ayuda económica a la autoridad palestina de Ramallah por apoyar el terrorismo. Se demostró que ese dinero iba para el terrorismo. Bye, no les damos más dinero. Bien, ¿no? Bien. Removió, por esa misma razón, al representante de la autoridad palestina en Washington. Bye, lo echó. Siguen, ustedes nosotros damos dinero y ustedes provienen el terrorismo. Muy bien. Advirtió al Tribunal Penal Internacional de la Haya, como se diga, que quiere castigar a Israel por defenderse contra los ataques. Vieron, enseguida quieren hacernos boicot a nosotros y nosotros nos queremos defender. Entonces, él advierte al Tribunal Penal, que ni se les ocurra, ¿está bien? Que quiere castigar a Israel. ¿Y por qué nos quiere castigar? Por defenderme contra los ataques. ¿Cómo no me voy a defender? Medio tonto, ¿no? No defenderme. Bueno. ¿Qué tribunal es? No sé, el Internacional de la Haya debe ser un tribunal internacional que se dedican a tomar decisiones. Por ejemplo, cuando hacen boicot a Israel, estas cosas. ¿Viste? Cuando hacen boicot, no le compren a Israel, por ejemplo. Es un tribunal sobre leyes internacionales de la guerra. Sí. De los derechos humanos durante la guerra. Sí, y que normalmente está manejado por gente más, claro, que odian a Israel, entonces no tiene nada de objetivo. No es objetivo, en verdad. Advit fomentó y sigue fomentando la normalización, él quiere que se normalice,
las relaciones diplomáticas entre los estados árabes, Emiratos, Omán, Bahrein, Arabia Saudita e Israel. Quiere que haya buena relación, la verdad. ¿Para qué? ¿Por qué dijo? Esta es la Iscatamea. ¿Cómo se llama? Iscatamea. ¿Cómo se traduce Iscatamea? Es la del siglo. Es la Isca del siglo, es lo que él propuso. O sea, es lo que quiere que haya paz. Que haya paz entre el pueblo, los yudim y los árabes. El ideal, que nosotros no queremos que haya paz. Ojalá. Y decretó una nueva ley contra el antisemitismo en las universidades estadounidenses. Vieron que había cosas... entonces, o sea, ellos normalmente el Estado da dinero a las universidades. Pero de repente en las universidades había discursos antisemitas. Entonces dijo, ¿ah, sí? ¿Un discurso antisemita? Y olvídense de 50 millones de dólares. Los quiero ver ahora. ¿Entendieron? Muy bien. Ellos da dinero a Estados Unidos para la universidad. Y en la universidad hay pro-antisemitismo o discursos antisemitas. Llega a haber discursos antisemitas, no tienen la subvención del gobierno. Muy bien. O sea, todo lo que dice aquí me parece súper para... Es como... bien para Israel, como que se están dando cosas históricas. Yo no sé si se va a dar o no se va a dar, porque siempre que hay una propuesta, siempre ellos no aceptan nada, ¿no? Los judíos están interesados en aceptar, pero por ejemplo, siempre la propuesta de esta es que ellos saquen de su declaración que tienen desde siempre que Israel debe desaparecer del mundo. O sea, siempre para las negociaciones, ¿qué se pide del mundo árabe? Que no digan que tenemos que desaparecer del mundo, pero ellos no lo sacan ese punto. Entonces siempre es imposible negociar. Si vamos a negociar, tienen que reconocernos como pueblo. Los vamos a echar al mar. Entonces, bueno. Entonces Donald Trump ¿cómo se dice? Hizo parte de decir, bueno, vamos a hacer una decisión así. En Israel vamos a aceptar esto y esto. Y los árabes se van a llevar esto y esto. Le proponen un montón de cosas. Todo lo que le proponen los árabes le dice, pero a condición. La condición es que demuestren que quieren la paz. Está bien que de verdad quieren hacer cosas, vivir en paz y sacar un montón de puntos que normalmente ellos no lo aceptan. ¿Entendieron? Está bien, pero el punto es extraordinario. Y bueno, lo que tiene que aprovechar, Israel tiene que aprovechar esta oportunidad. Es una oportunidad de oro, de reconocer los territorios de Israel, que son del pueblo de Israel. Genial. La pregunta es qué va a pasar, no sé qué va a pasar. Lo que quiero decir es que Baruch Hashem fue... a lo mejor no lo vemos porque lo estamos viviendo, pero si vos lo ves en ojos de historia, es tremendo. Si se daría, ¿no? Si se daría nunca hubo... O sea, sería un presidente de Estados Unidos de los mejores para Israel, digo. ¿Está bien? Pero no entiendo por qué Trump está como negas, porque él... No sé, también tiene su cadencia que puede... no sé cuánto dura su gobierno. Está diciendo que vamos a construir un estado de Palestina. Sí, ya sé, está bien. Él está diciendo... Pero ese parte... él quiere que Israel... Y los árabes siempre quieren un Estado palestino, ¿no? ¿Qué quieren ellos? Está bien, entonces él te va a decir así, mira, Israel va a tener esto, los Yishubim va a quedar dentro de Israel, esto territorio, obvio que los árabes también van a tener su parte, y también van a tener un Estado, les promete un Estado palestino. Claro, Israel, acá está, que Israel nunca le interesa mucho un Estado palestino, pero al ver todos los puntos que nos daría, y estoy hablando ahí estaría bien, y ellos tenían su Estado, pero siempre a condición de que o sea, creo que Donald Trump le propuso Hamishim miliar. ¿Hamishim miliar? ¿Cuánto? ¿Miliar es $1.000 millones de dólares? Sí. $1.000 millones de dólares. Si es Hamishim miliar son $50.000 millones de dólares. Es tremenda dinero. Al mundo palestino, si ellos dedican a hacer todo bien. O sea, entiendo lo que hace él, dice así. Ustedes se meten las pilas y hacen todo bien y les construyo el país. Les doy todo, van a tener mano de trabajo, van a tener todo, un país. O sea, ¿cuál es la intención? Claro, ellos siempre... ¿Eh? No tienen educación, ¿qué van a construir? Está bien, no sé, vamos a tener un poco de esperanza. Está bien, ya sé que hay que tener esperanza. Ya sé, normalmente dicen que no, pero... ¿Qué quiero decir? Pero no es que le dio muchísimo a Israel y le está dando mucho al Estado palestino también. Le está dando pero dijo, pero le doy si ustedes se comprometen a hacer esto y esto. Por ejemplo, aceptar a Israel como pueblo. Que ellos nunca lo aceptan, ese es el problema. ¿Está bien? Sí. ¿Qué ve malo Israel en que los palestinos tengan su Estado? No ve nada de malo. Es el riesgo. El Estado palestino, hay autoridad palestina y Estado.
Explico. En los lugares, por ejemplo, Ramal, Hebrón, hay autoridad palestina. ¿Qué es autoridad palestina? Que ahí está, hay policía palestina. Ahí no entra. A veces, si hay algo muy riesgoso, puede entrar el ejército, pero si no, no. Ellos tienen su propio gobierno ahí. Tienen autoridad, pero no tienen Estado. Hay mucho. El punto más grande de Estado significa ejército. Si vos le das Estado palestino, es ejército. Y como ellos siempre, normalmente, nos quieren aniquilar o nos quieren guerrear, darle autoridad de ejército, no solamente de policía, es una guerra, podría ser una guerra inminente al lado, bien al ladito, porque están viviendo entre nosotros. Ese es el peligro. Es el peligro. Está bien. Claro, entonces, claro, hay muchas cosas, otras consecuencias, pero ese sería uno de los puntos que... Sí, pero no es lo mismo que ejército que policía. Policía. No ejército, que tienen todo. No tienen ejército. La autoridad palestina no tiene un ejército. Pero no depende de una ley que tengan o no tengan. Sí, hay leyes internacionales o cosas que... Sí, por ejemplo, la autoridad palestina puede entrar el ejército de Israel. Cuando hay una árabe hace un atentado, ¿y qué es lo primero que hacen? ¿A dónde se escapa? A la autoridad palestina. Sí, porque ahí no tenemos... Pero el ejército entra. El ejército nuestro entra a atraparlo. Por ejemplo, aquí, si también es un ejército, no entra un ejército, es guerra. No puedes entrar en un lugar del otro. No puedes entrar en otro, hay frontera. Hoy en día no hay frontera, en otras palabras no hay frontera. ¿Se entendió? Pero no pueden hacer su Estado palestino en Ushuaia. Esta es la propuesta. Esto es lo que Israel siempre dijo así. Nosotros somos así de chiquititos. Ustedes tienen algo así gigantesco. Nosotros somos un puntito, ustedes tienen... póngala. Sí, pero siempre ellos no. Es así. Porque la idea es contra nosotros. Está bien, pero digamos que le tenés que dar, y ya están. Tenés un montón de árabes que vienen ahí, que no es un pueblo palestino, sino es un muchos árabes que los últimos 100 años estuvieron viviendo en esta zona, entonces ellos se llaman el pueblo palestino. ¿Está bien? Bueno, le tenés que dar algo, ¿no? ¿Qué le vas a hacer? Existe el pueblo palestino, pero el pueblo palestino no se define. No, pueblo palestino significa... No, el pueblo palestino significaría que vendría que sus orígenes vienen de los mismos descendientes de esto, pero no hay un pueblo así, porque los pueblos palestinos son algunos árabes que vinieron de Jordania, otros que vinieron de Egipto, entonces no es pueblo palestino, claro, está bien, pero ellos cuando dicen pueblo palestino quieren decir que tienen sus fuentes y sus orígenes en esta tierra desde siempre, eso es un invento. En verdad, este origen, la tierra esta siempre fue de los Yehudim. Que vinieron los últimos 150 años árabes no es que tienen sus orígenes. Esa es la diferencia de decir pueblo palestino, porque ellos dicen pueblo palestino, ellos dicen pueblo palestino para jugar con la palabra filisteos, que no tiene nada que ver. Y de paso los filisteos estaban hace muchos años. Entonces nosotros a lo mejor somos descendientes. Entonces en verdad esta tierra es nuestra, porque venimos de hace... No, es mentira, no existió. No existe. Rapitón decía que una de las grandes mentiras de la historia, de las más de este siglo, es el pueblo palestino. El cristianismo y el pueblo palestino. Dos mentiras gigantes. ponele que existe y hagan su Estado. Está bien. Ya te expliqué que no, querés seguir Starka. Te dije que no existen. No existen. Está bien, pará. Yo te estoy hablando dentro... Si se puede o no se puede negociar, no sé, con ellos. Pará. Trump propuso, nada más. Netanyahu fue y escuchó. Ahora, ¿qué se va a dar o qué no se da? A lo mejor no se da nada. Lo que quiero decir que esto es que nunca fue tan a favor de Israel. Siempre fueron en contra. Inclusive cuando quisieron decir, ¿se acuerdan cuando estaba Barak? Que le ofrecieron medio mundo a los palestinos, le dio todo, y ellos no lo aceptaron. Así que si le das todo y no aceptan, no tenés con quién hablar. Está bien, pero yo quiero tener cierta esperanza, porque entonces no tiene fin esto. Hasta que venga el Mashiach no tiene fin esto. Entonces, ¿dónde dice? ¿Dónde está escrito? No está escrito, no tiene fin. No está escrito. No hay un pasú que diga no va a haber shalom. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir no está escrito? Está escrito significa el Tanaj, ¿no? El Tanaj está escrito. La guerra de Gog y Magog, pero no sabemos cuándo es. A lo mejor fue la guerra del Holocausto. A lo mejor el Holocausto fue la guerra de Gog y Magog. No sabemos. No sabemos si ya pasó o no pasó. Está bien. Lo que quiere decir, no sé, a lo mejor se da, a lo mejor no se da, pero me parece, bueno, no sé, es algo... Esperen, lo que te estoy diciendo, estoy hablándote del mundo, el mundo más de Yemin, el mundo más de derecha está contenta con lo que Trump ofreció. No estoy hablando de la izquierda, de la derecha. La derecha está, en general, la gente de los Iyubim, que son los más
están contentos con las propuestas. Está bien, hay varios, está bien, pero en general en los Iyubim, los que se mandan los SMS y todo, histórico, genial, así mandan. Está bien, siempre están los más, ahí van a decirlo, yo qué sé, los Iyubim más metidos, dicen, no, está bien, bueno, está bien, porque están ahí, está bien, claro. Y también es difícil cómo hacer un Estado palestino, porque tenés que trazar el mapa, va a ser difícil. Trazar el mapa, ¿entiendes? Porque tenés el mapa, ¿qué es? Yehudim, acá hay árabes, acá hay. ¿Dónde le das el Estado? ¿Qué haces? ¿Cómo haces? Tiene que haber un lugar y un lugar, ¿no? Eso es lo difícil. Entiendo que Asa sería para los árabes. Asa, Ramallah, Hebrón. No, pero Asa la mantiene él igual. Está bien. Bueno, y Estados Unidos ofrece $50.000 millones. O sea, es tremenda cifra. O sea, está claro que Trump quiere hacer cosas históricas. Está claro que Trump no sé si va a tener o se va a seguir en el gobierno o si Estados Unidos lo... Pero si lo vieron en internet o lo vieron el otro día, en el Congreso, cuando era la propuesta y estaban todos ahí y él dando... increíble, la mayoría era gente con kipá. Tremendo. Tremendo, un montón de gente yudí con kipá ahí, en el medio de todo. Tremendo. No sé. Me imagino que Hebrón se lo darían a ellos y quedaría Meharata más pelada, como siempre. Asa es el lugar más grande, creo que tiene 1 millón de árabes, ¿no? Asa es el lugar más grande. 1 millón, ¿no? 1,5 millones. Ahí están, la mayoría están en Ramallah, es segundo lugar, creo, ¿no? Menos. Bueno, no importa, yo quise mostrarles que lo que hace Donald Trump es histórico y que está a favor de Am Israel y que le está proponiendo un montón de cosas buenas a los árabes. Obvio que los árabes enseguida saltaron y dijeron, si escucharon las noticias, empezaron a... Empiezan los problemas ahora encima. En vez de mejor empiezan los problemas porque empiezan a hacer lío y lo insultaron a Trump y como bueno, siempre están en contra. Bueno, ¿se entendió el artículo? Lo bueno del artículo es que te trajo, mirá Kodesh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mirá Donald Trump, 1, 2, 3, 4, uy, está bueno. Y después si quiere le mando el videito de los códigos, que ya salieron los códigos y como del encuentro y los códigos. ¿Está bien? Hacemos un recreo y cambio de tema. ¿Está bien?